Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Hoy le damos el puntapié inicial a nuestra mirada humanística del fútbol en nuestra tercera temporada. Antes estuvimos en la señal de cable, después estuvimos en la señal de internet de un canal precisamente digital y ahora estamos en el canal del Aquí TV de Telemedellín. Y vamos a mostrar precisamente con crónicas, reportajes y perfiles esa parte humana de la gente que con el fútbol construye un país mejor. Igualmente, continuaremos con nuestra campaña institucional Una tarjeta roja a la violencia. Esta campaña institucional que la instauramos hace más de 20 años continuará en este proceso de Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana, tratando de sensibilizar los diferentes públicos de fútbol para digamos así, bajar los niveles de agresividad, violencia y estrés en los escenarios deportivos y especialmente en el estadio de Atanasio Girardot. También tendremos nuestro sondeo semanal con la tarjeta verde. La tarjeta verde, el sondeo de la tarjeta verde con los diferentes personajes del fútbol, hablando de sus bondades y de sus beneficios. Hablarán precisamente técnicos, árbitros, dirigentes acerca de lo que pretende la tarjeta verde, que es precisamente premiar esos comportamientos respetuosos y honestos antes, durante y después del desarrollo de los partidos. Y precisamente vamos a hablar en esta Historia a la Redonda para hablar de esta mirada humanística. ¿Y qué significa esta mirada humanística? ¿Qué es Historia a la Redonda? Nuestro productor audiovisual, asesor de contenidos, nos hablará precisamente de eso. Edwin Ortega nos tiene esta nota interesante acerca de qué es Historias a la Redonda. Así resolvemos el interrogante de nuestra mirada humanística del balón. ¿Qué es Historias a la Redonda? El juego, espacio congregante para la práctica física y deportiva, se constituye como un escenario social de confraternidad, pero también de rivalidad entre congéneres y o contrarios, en el que, aunque impera el título o el resultado en la competitiva sociedad contemporánea, guarda un cúmulo de valores que, precisamente por su naturaleza colectiva, contribuye al crecimiento, evolución, mejoramiento y aprendizaje del ser humano, tanto en su individualidad como en las más diversas circunstancias y entramados sociales. Uno de esos juegos es el fútbol, denominado el más popular de los deportes en el mundo y rey en Colombia, cuya historia cambió tras la excepcional presentación del seleccionado cafetero en el Campeonato Suramericano Juvenil de 1985 en Paraguay, que bajo la orientación del técnico criollo Luis Alfonso Marroquín, abrió la senda para una brillante generación balompédica que se fue consolidando con el título de la Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional, bajo la égida del también entrenador local Francisco Maturana, y que bajo su misma batuta retornó tras un largo ayuno a varios campeonatos mundiales de mayores. El resultado en nuestra realidad nacional, la poca o casi nula apuesta de los diferentes medios de comunicación en la formación de sus públicos y una sociedad urgida de proyección y formación de valores. De perlas cae la frase del novelista, dramaturgo aficionado al fútbol y ensayista francés Albert Camus: todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol, para justificar la existencia durante más de 4 años consecutivos de nuestra mirada humana de fútbol con Historias a la Redonda.
El fútbol podrá disputarse en los más modernos e encopetados escenarios o en los más modestos, improvisados e inadecuados espacios. Pero nunca debemos perder de vista que es una excusa que nos inventamos los seres humanos para que juntos podamos integrarnos, canalizar nuestras energías, proyectar nuestros imaginarios e ilusiones, pero, ante todo, crecer como una sociedad rica y equilibrada en valores que la sana e impredecible rivalidad del deporte fortifican para ser hombres y mujeres tolerantes en la confrontación, sensatos ante la superioridad del rival y conscientes de las propias capacidades. Por ello, no entendemos a Borges, que odió el fútbol acusándolo de ser alienante, o a Vargas Llosa, que lo calificó de opio del pueblo. Sus razones tendrían los maestros y no pretendemos discutírselas, pero cuando nos acordamos de aquellos momentos en los diferentes gramados del mundo vividos de nuestra tricolor, tanto en la rama masculina como en la femenina, no podemos dejar de seguir soñando con las gambetas del Tino Asprilla o Linda Caicedo, los goles de Aristi y James, las locuras de Guita o el show de Calero, o todo lo que tenga que ver con la Lunareja. Tampoco podemos dejar seguir viendo lo mismo que Albert Camus, la gran deuda del fútbol con la moral y las obligaciones de los hombres. Además, no podíamos de seguir viendo el fútbol como lo hizo Juan Gozaín, todo un símbolo sexual, o escucharlo en las voces de Gardel, Pepe Aguirre, Enrique Campos o la ya fallecida Matilde Díaz, o quizás haber cantado un gol como lo hizo el pintor español Salvador Dalí. Preocupados por esta situación y con ganas de contribuir en algo con la formación de nuestros públicos, nos dimos a la tarea de relanzar un proyecto periodístico que rompiera con muchos de los esquemas tradicionales de hacer periodismo deportivo en televisión. Así nace Historias a la Redonda. Es que la tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía, como lo expresa el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra. En Historias a la Redonda no renunciaremos a la alegría, no atrofiaremos la fantasía y jamás prohibiremos la osadía. De hecho, seremos osados y nos atreveremos a seguir rompiendo los paradigmas de los programas deportivos televisivos y nos aventuraremos a mostrar el fútbol desde todas las miradas para que nuestros televidentes lo vean como Salvador Dalí, lo escuchen como Carlos Gardel o lo disfruten en todos los sentidos y con todos los sentidos. Con crónicas, reportajes, perfiles, videoclips, documentales, abordaremos el fútbol con mirada humana, como lo expresamos en nuestra frase de batalla. Y no solo nuestra línea periodística girará en torno a ello. También continuaremos con nuestra campaña institucional de Una tarjeta roja para la violencia, en la que pretendemos sembrar nuestra semilla de la paz y la convivencia en el contexto del fútbol. Igualmente, mostraremos las bondades y beneficios de la estrategia Fair Play de la tarjeta verde con un sondeo de opinión semanal con los y las diferentes personalidades del fútbol. Ellos y ellas nos hablarán y opinarán de esta tercera cartulina arbitral que no castiga, sino que premia el comportamiento respetuoso, honesto y de juego limpio de los diferentes públicos del fútbol. Todo ello lo tendremos al mejor estilo de Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Bienvenidos. Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Hola, soy Víctor Aristizábal. Los invito a que vean Historias a la Redonda. Un abrazo. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 604-413-7890.
o al 300-454-0685. El Festín, Casa de Banquetes. Continuamos con Historias a la Redonda. Así es el fútbol, es la canción institucional de Historias a la Redonda, compuesta e interpretada por el grupo antioqueño Fusión Latina. Es un canto de amor a la pelota, a la redonda. En él se resume precisamente nuestra filosofía de juego limpio, nuestra filosofía de la convivencia y la paz en el contexto del fútbol. Veamos ese clip interesante producido precisamente en Sonoro Producciones de Itagüí. Así es el fútbol, es la canción institucional de Historias a la Redonda en la voz de Fusión Latina. Por el día de hoy terminamos nuestras historias a la redonda del fútbol con mirada humana. En próximas emisiones estaremos aquí mostrando esa parte humana de la gente que con el fútbol construye un país mejor. No sin antes decirles que por hoy
le saquemos una tarjeta roja a la violencia y leemos la norma de la ventaja del amor. Y antes de terminar nuestro programa, vamos a hablar con Agapito Silva, precisamente porque tiene un invitado especial para su sondeo de la tarjeta verde. ¿De quién se trata, Agapito Silva? Así es, Roosevelt, cómo no, para nuestro invitado súper especial en este programa inaugural de Historias a la Redonda del Fútbol con Mirada Humana, tendremos al profesor Francisco Maturana García hablando de nuestra estrategia Fair Play inventada por usted hace de 35 años. Hablemos entonces de la tarjeta verde. ¿Qué nos dice el profesor Maturana de sus bondades y beneficios de este chocuano, de la selección Antioquia, de la selección Colombia, del Atlético Nacional, del América de Cali, del Valladolid de España? Vamos a ver qué nos habla de esta estrategia interesante de nuestra tarjeta verde, la tarjeta del Fair Play. Con la cámara de Emilio Ortega Ospina, hablamos con el profesor Francisco Maturana García acerca de la tarjeta verde. Bueno, Francisco Maturana, odontólogo de profesión, a usted no le doy una muela pues para hablar precisamente de valores y de paz y de convivencia en esta charla tan amena que tuvimos con el día de hoy. Hablamos de esta estrategia de la tarjeta verde que premia esas acciones de fair play, de juego limpio, y hablamos que estábamos previamente en otras geografías del mundo y aquí en Colombia lastimosamente no la tenemos. ¿Qué opinaría precisamente en ese aspecto de que podíamos mejorar para crecer en valores a los niños y a los jóvenes del fútbol y especialmente también a nuestro fútbol para desentarlo? No, la verdad que a mí me parece una idea fantástica porque el fútbol tiene un compromiso muy importante con la humanidad y en un momento histórico donde nos confundimos con todas las cosas mal hechas, con las formas mal ejecutadas, yo creo que esto se convierte en una guía para valorar a los que hacen las cosas bien, porque no es simplemente estar castigando, sino también vale la pena patrocinar a la gente que lo hace bien y eso me parece algo estupendo. Tenemos que profundizar, como le decía ahora, más en los países que ya están haciendo esto, pero me parece que es un ejercicio elemental de equidad y algo para copiar. De pronto Camila hablaba que todo lo que aprendió la moral y las obligaciones de los hombres se le da al fútbol, y en ese caso, en ese orden de ideas también es de precisamente los valores. Háblenos de precisamente de esta estrategia, que cómo se puede conjugar en esa frase de Camila. Es que lo que pasa es que todo esto tenemos que hacer el abrazo global, porque si es cierto que en un campo de juego existen actos que ameriten una tarjeta roja o en este caso una tarjeta verde, también fuera de ese escenario, de pronto con más importancia se requiere acudir a esto, porque a veces una gestión de un dirigente hace más daño que una patada de un jugador. Lo que haga un dirigente detrás, por ejemplo, son sacando entrenadores que ya tienen un equipo, yo creo que eso no se puede patrocinar. Y hay formas de cortarlas desde la calidad profesional del entrenador y desde la calidad profesional también de un dirigente, que debe existir un ejercicio elemental de respeto por el compañero. Y esos ejercicios va a plantear también todo en un cambio de actitud y de pronto también en los reglamentos de competición de los torneos. Es antes, durante y después del desarrollo del partido donde se premia esa acción de fair play, como usted dice, los dirigentes, los cuerpos técnicos, los mismos jugadores, el mismo público en la tribuna también en momento también. Y propongo, por ejemplo, por cada 5 acciones de fair play premiadas con la tarjeta verde, alunen un castigo, una amarilla. 10 alunen una roja no violenta, 20 alunen una expulsión de los cuerpos técnicos. De pronto esa dinámica en el cuento del fútbol podría servir en montado también, Pacho. Bueno, todos ustedes son estudiosos de todo esto y yo estoy viendo que están asumiendo la responsabilidad que tiene el fútbol con la humanidad, porque antes, hace unos años, se decía que una sexta parte de la humanidad estaba tocada por el fútbol y ahora es más, porque ha habido la inclusión de la mujer
y la mujer siempre va con su descendencia, entonces son los niños, entonces yo creo que esto hay que asumir la gran responsabilidad que el fútbol tiene con el futuro de la humanidad. Gracias, Pacho, pusimoslo para la tarjeta verde allá a nuestros televidentes y gracias.